Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:46 de la mañana, nos contactamos, Belkis y este periodista, de modo telemático con el consultor y analista Gustavo Itz. Gustavo, bienvenido, qué gusto, buen día. Buenos días, Fabricio. Belkis, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer dialogar con ustedes. Un Gracias. saludo también para la audiencia que les escucha. Gracias, Gustavo, gracias por dialogar. A ver, acabamos de conversar con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Leonidas Issa primero ha dicho que en el radar de la CONAIE no está llevar adelante una paralización, tiene una postura respecto de los subsidios a los combustibles, sobre la parte económica, pero ha descartado la posibilidad de tener algún tipo de planificación de protesta o de movilización próximamente frente a la coyuntura. Yo pregunto, este escenario de la CONAIE, no sé si le podemos atar directamente con unas cifras que se difundieron esta semana, que el presidente tiene una calificación positiva del 80%. No sé si es calificación positiva al presidente o calificación positiva sobre las acciones del presidente derivadas del ámbito de la seguridad. Por favor, tu visión, Gustavo. Sí, exactamente, es lo que tú señalas, Fabricio. Desconozco cuál es la ficha técnica o el procedimiento que se utilizó para establecer esa cifra. Y eso es muy importante precisamente por aquellas sutiles interpretaciones o apreciaciones que suelen eh, estar ancladas al desarrollo de las investigaciones cuanticualitativas. Efectivamente, suele ocurrir mucho que no se trata de respaldos a los personajes o a los funcionarios, en este caso al presidente. No estoy diciendo que este sea, pero es muy posible, sí suele ocurrir con mucha frecuencia, sino a cierto tipo de medidas. Lo que hizo el presidente en los últimos días, es decir, la firma del decreto 111, la presencia de los militares en la calle, trabajando conjuntamente con la policía para combatir a la delincuencia organizada, eh, generó un efecto que había sido necesariamente anunciado por muchas investigaciones desde tiempo atrás. Se le había dicho al presidente o a todos los actores políticos del país a partir de investigaciones muy serias. La gente, la gran mayoría de gente, muy similar al porcentaje que tú mencionas, prefiere, antes que la solución económica, es decir, la solución al desempleo o a la desatención al frente social que viene desde hace más de 2 años, resolver, enfrentar el problema de la inseguridad, porque la gente no es ingenua, la gente sabe que si no se enfrenta a ese problema, las vacunas a los pequeños comercios seguirán, a las grandes empresas seguirán, la falta de inversión privada desde otros países seguirá, el turismo seguirá en declive, y lo que necesitamos es que el presidente entienda que sí, que la economía es urgente, que debe atender la economía, pero de la mano con la atención a la seguridad. Frente a ninguno de los dos aspectos que el gobierno ha venido manejando, digamos, y que son los que apalancan su gestión en estos últimos días, ha habido un diálogo con sectores sociales. Es un gobierno que no sé por qué razón desestima a los colectivos sociales, a los movimientos, a la academia, a los actores que reciben el impacto de las medidas que se sugieren o que se establecen, y toma decisiones por su cuenta. Me parece que lo que acaba de señalar el dirigente de la CONAIE es así de simple y así de claro. Exactamente lo mismo ocurrió con más de un centenar de organizaciones ambientalistas de la academia, sectores de las pequeñas y grandes empresas, algunos de ellos del campo de la ciudad, en fin, que plantearon algunas inquietudes respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio con la República Popular China, y no ha pasado más que allá de un debate, agrio debate, cada día más fuerte en redes sociales, pero por parte del gobierno no hay una invitación, no hay una apertura para que los ciudadanos se integren a esos diálogos y fortalezcan la gobernabilidad. Se sigue gobernando a través de la publicidad y de lo que se emite en redes sociales, que suele ser muy contradictorio. Gustavo, buen día.
¿Cuánto más le puede durar al gobierno mantener esta actitud de accionar sin escuchar de manera directa y también transparente a los diferentes sectores? Porque cuando se hace esta crítica a los gobiernos, lo que se escucha en contrapartida es, no, nosotros sí dialogamos, nos reunimos, pero esto no termina siendo del todo transparente para la población. ¿Cuánto más le puede durar en momentos en que sí mantiene un porcentaje de aceptación importante, elevado? Pero más todavía cuando hay una coyuntura como por ejemplo la discusión de proyectos económicos urgentes en la Asamblea que no necesariamente están mereciendo el apoyo por parte de diferentes sectores y que podría de alguna manera poner a tambalear estas intenciones del gobierno ahora mismo en materia económica. Pues es difícil, Belkis, señalar una fecha de caducidad de esa suerte de popularidad que tiene el presidente en virtud de lo que yo había señalado anteriormente. Se produce básicamente en relación al decreto 111 y a que la ciudadanía, en su enorme mayoría, afectada por la incidencia del crimen organizado permanentemente en los últimos tiempos, mire con buenos ojos y que ya haya una decisión para enfrentar a esa delincuencia. ¿Cuánto puede durar eso? Pues está atado el presidente Noboa a entender primero que el suyo es un gobierno de transición. Parece que el enfoque que maneja el primer mandatario en relación a eso le provoca o le induce a cometer cierto tipo de errores, a comunicar mal cierto tipo de iniciativas que luego hay que reconocerlo, el presidente mira las cifras, seguramente tiene investigación estadística permanente a su lado y frena y empieza a reorientar cierto tipo de conductas y de decisiones, pero se mantiene en esa actitud de no dialogar con la ciudadanía más abiertamente, sino solo de, entre comillas, informarla a través de la publicidad. El presidente no va a dar a entender que ese gobierno transitorio además tiene, además de la inseguridad y de la crisis económica, tiene otros temas en la agenda que pasan por la consulta popular, por su intención de ser reelecto, ¿sí? Y por el contenido mismo de las preguntas que están en la consulta popular, así como lo que últimamente se ha puesto en escena y que le ha abierto un frente que va a ser sobre el que tiene que trabajar indudablemente, porque es muy serio, con sectores ciudadanos como la CONAIE, los Días Unidos y muchos otros aquí en el Ecuador, a partir de sus declaraciones respecto a su intención de mantener durante un año más la explotación de lo que está en el ITT, el bloque ITT, y que directamente involucra al Parque Nacional Yasuní. Esa postura, Gustavo, ¿no? esa postura del Yasuní, que el presidente le dijo esta semana, de plantear una moratoria, de establecer una moratoria para el cumplimiento del pronunciamiento popular, le podría abrir un frente con los sectores sociales, con el sector ecologista, con el movimiento indígena, que le podría pasar factura después. Ya le abrió, o sea, la reacción se ve además de las declaraciones, en las propias imágenes. Los Días Unidos y la CONAIE generaron una comunicación a través de una rueda de prensa en la que las dos agrupaciones estaban juntas. Es decir, ya generó una reacción a ese propósito, a esa intención que él no descarta y que debería primero ser de algún modo consultada, dialogada con esos sectores, buscar nuevas opciones y nuevas alternativas para que la gobernabilidad de la que tanto habló al inicio de su gobierno y que básicamente se estableció a través de un acuerdo en la legislatura, pero que dejó de lado a otros bloques que están presentes en la legislatura y no se diga a otros actores de la sociedad civil o de la esfera pública, pues cambie. Son temas hipersensibles, el tema del medio ambiente, el tema del Tratado de Libre Comercio con la República Popular China, el tema de la eliminación o el manejo de los subsidios, el tema de nuevas imposiciones económicas. Esta no es una situación en la que solamente me entiendo con ciertos asambleístas y yo tomo las decisiones, ¿verdad? Es no entender lo que pasó en el país antes de que él sea presidente, no entender cuáles son las situaciones, los contextos
hipersensibles a los que me refería anteriormente, socialmente hablando, que permitieron que una persona de 35 años prácticamente desconocida, a pesar de que había sido asambleísta, llegue a la presidencia en virtud del cansancio, del hastío y del apoliticismo y de la crítica permanente a las tradicionales actitudes de las tiendas políticas que usualmente generan para la publicidad o para las primeras fotografías en redes sociales o en medios de comunicación impresos, reuniones, mesas de trabajo que no conducen a nada. No nos olvidemos que las dos movilizaciones nacionales que la CONAIE convocó contenían 15 puntos programáticos que fueron discutidos, eventualmente revisados algunos de ellos bajo la garantía de que seguirían siendo analizados en busca de una convergencia entre el gobierno, los movimientos sociales y la ciudadanía, y que ni en el gobierno de Moreno ni en el gobierno de Guillermo Lasso se cumplieron. Es decir, están intactos. Al estar intactos, el tema del desempleo, el tema del subempleo, la desatención al frente social y las medidas económicas que empiezan a ser tomadas como las únicas opciones, el endeudamiento con los inversionistas extranjeros, con prestamistas extranjeros, con los tenedores de bonos, etcétera, como opciones básicas o ineludibles, deja de lado la participación y el criterio de otros actores que son fundamentales para que esa gobernabilidad no se maneje únicamente en el discurso o en acuerdos con ciertos bloques de la Asamblea, sino que sea una gobernabilidad sustentada en la ciudadanía, que es lo que no ha pasado en estos 2 meses. Gustavo, de otro lado, en materia de seguridad, ¿qué lectura hace respecto de las acciones hasta el momento ejecutadas? Porque hay una sensación en parte de la población de cómo es que no se pudo hacer antes lo que ahora se está haciendo, y de otro lado también tienes a un sector que cuestiona una falta de claridad y de profundidad respecto del plan de seguridad para el país. A ver, precisamente en relación al primer aspecto, soy uno de los cientos de miles de ecuatorianos que dijimos, a ver, hay más de 3.000, casi ya llegan a 4.000 los detenidos por efectos del decreto 111 y el accionar conjunto del ejército, de las Fuerzas Armadas y la policía, pero no llegan a 200 los detenidos que están directamente vinculados con el tema del terrorismo, entre comillas, que es la figura que utilizó el primer mandatario para poner en ejecución el decreto 111. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Y qué se pasaron haciendo antes? O sea, porque al parecer lo que a los que se les ha detenido son personas que han cometido actos ilícitos, es decir, a delincuentes comunes, porque, insisto, la información oficial es de que ni siquiera 200 de los más de 3.000 detenidos tienen relación con los actos de terrorismo. Punto uno. Entonces es absolutamente válida esa percepción ciudadana. ¿Qué pasaba con la policía antes? No tenía armamento, no tenía instrumental adecuado, no tenía efectivos, estaba conchavada con la delincuencia o tenía miedo de actuar porque eventualmente los jueces nunca apoyaban las capturas que hacían y más bien eran víctimas los policías de estas organizaciones y de estas sentencias generadas por estas organizaciones que siempre se preocupan por los derechos humanos de los delincuentes y no de los ciudadanos, y por eso la policía no actuaba. O sea, ahora sale el ejército y pasa lo que está pasando. En el segundo caso, es evidente que hay una gestión independiente y autónoma de la Fiscalía General del Estado que conecta con el llamado Plan Fénix. Es una ingenuidad política y comunicacional exigirle al gobierno nacional detalles sobre el Plan Fénix, porque si es una estrategia que pretenda enfrentar al narcotráfico y al crimen transnacional, obviamente no puede ser discutida abiertamente, tiene que ser manejada con la discrecionalidad que el caso plantea. Pero todo esto empieza en una línea de temporalidad que pasa por el asesinato del ex candidato presidencial Villavicencio, algunos antecedentes previos y fundamentalmente por la respuesta de la Fiscalía General del Estado en el llamado caso Metástasis. Ahí fue absolutamente evidente que el Ejecutivo trató de subirse a la camioneta, como se dice coloquialmente, de las acciones que emprendió la Fiscalía y que develaron solo la punta del iceberg que tiene relación
con la incidencia y la contaminación generada en toda la institucionalidad pública por el narcotráfico y que derivó hacia el fortalecimiento de las bandas criminales que empezaron a operar desde el gobierno de Lazo con la fortaleza, con la agresividad con que han venido operando hasta que se emitió el decreto 111. Luego viene el apoyo, como digo yo, finalmente llegó la caballería, es decir, con los dos acuerdos, porque no fue uno, fueron dos, los que aperturó la Corte Constitucional hace apenas un par de días para que el gobierno de los Estados Unidos genere o apruebe una cooperación que había sido ya establecida en el año anterior por el gobierno de Guillermo Lasso y que debía ser ratificada por el gobierno del presidente Noboa, y que implica una cooperación que ya venía produciéndose desde los Estados Unidos. No nos olvidemos de las intervenciones tan polémicas de su embajador cada año en el mes de diciembre, y relacionadas con el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, que pasaban por afectar a la institucionalidad de la policía, luego a la institucionalidad judicial, y finalmente con lo aperturado en estos dos acuerdos por la Corte Constitucional, pues se hace absolutamente clara y efectiva la incidencia que va a tener la cooperación estadounidense con el gobierno del Ecuador para enfrentar a este cáncer, ¿no? Porque si seguimos en la lógica de la metástasis, efectivamente el narcotráfico internacional y la delincuencia organizada que contamina toda la institucionalidad pública hizo metástasis, y es un cáncer que afecta a toda la ciudadanía, a todo el país y al futuro del país, Gustavo, al presente. Gustavo, y lo último, dentro de la lógica de lo que estamos conversando, mencionó también el tema de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos, que ha desembocado en una discusión muy controversial por parte de algunos sectores, pero en el medio está todavía la falta de una definición sobre el futuro del acuerdo comercial entre Ecuador y China. ¿Eso también podría incidir en las próximas semanas o días, Gustavo? Totalmente, porque es absolutamente sensible. Es un tratado de libre comercio que fue manejado por el gobierno de Guillermo Lasso en un momento, en una coyuntura social, política y económica en la que los ecuatorianos estábamos totalmente preocupados por lo que venía ocurriendo, es decir, la crisis económica, no habían recursos, luego la violenta actividad de los grupos criminales que afectaron a todos los ciudadanos del país, la posibilidad de que la Asamblea enjuicie al expresidente, la posibilidad de que el presidente declare la muerte cruzada, como efectivamente ocurrió. En medio de todo ese contexto se trabajó el Tratado de Libre Comercio con la República Popular China, y en la primera etapa se declararon como reservados los detalles de ese acuerdo comercial. Pasado esa primera etapa de las negociaciones, obviamente la preocupación de la ciudadanía empieza a enfocarse en temas que son fundamentales. Solucionar la crisis económica pasa porque el gobierno ecuatoriano tome una decisión. ¿A quién le extendemos la mano para recibir las donaciones? Para recibir el apoyo que estamos buscando desesperadamente. A los gobiernos de Occidente, que sí tienen escrúpulos, que no negocian con estados o con gobiernos que son abiertamente opuestos a los Estados Unidos, a las naciones de Occidente, que forman parte del Fondo Monetario Internacional, o a los tenedores de deuda, o a los inversionistas que tienen la necesidad, además de condiciones preestablecidas para poder invertir en determinado país, o nos metemos a negociar con la República Popular China y perdemos todos los escrúpulos que antes teníamos abiertamente para no abrir y no aperturar una cooperación con una nación comunista, totalitaria, todos los epítetos que se le habían utilizado por parte de estos grupos para no acercarse a negociar con la República Popular China. Sin embargo, empezaron a acercarse con la República Popular China tiempo atrás, se generó una deuda prácticamente impagable para el Ecuador a partir de los intereses que también se declararon reservados por parte del gobierno de Rafael Correa en ese entonces. Luego tuvimos eventos de corrupción investigados por la Fiscalía, solamente cito el caso de Sinohydro, 76 millones de dólares investigados por la Fiscalía, porque en la China no hay esos escrúpulos. La China negocia con cualquier país, no le importa la ideología política de su gobierno, y genera inversiones y préstamos que después pasan facturas altísimas en impacto medioambiental,
en condiciones laborales, en competencia desleal. Este país no puede, porque ningún gobierno se ha preocupado de generar esas condiciones, competir de manera equitativa con un gigante que puede producir casi cualquier cosa en términos prácticamente inmediatos. No se diga con el tema de la contaminación a partir de la importación de desechos, que se dice, eso está en el texto del acuerdo, pero no va a pasar, solamente es una posibilidad. Pero si ya está en el texto del acuerdo, no nos olvidemos que algunos de los negociadores del acuerdo internacional con China, el año 23, ya generaron una licencia para que el país importe desechos y basura, fundamentalmente por 60.000 toneladas durante 4 años aproximadamente, es que se generó esa cantidad de basura en el país por vía de la importación, cuando no somos capaces de generar una estrategia que pueda manejar adecuadamente la basura ni en Quito ni en Guayaquil, peor una basura que venga anclada a un incremento descomunal de actividades productivas y de generación de trabajos y de inversiones por parte de la República Popular China. Eso no se discutió abiertamente, la Asamblea no lo discutió, tuvo que enviarse una comunicación firmada por más de 100 agrupaciones de distinta índole, de la academia, del sector productivo, del movimiento ecologista, en el que se plantean y se empiezan a develar situaciones muy preocupantes, y señalo solo una: la poquísima o nula difusión que se hizo del resultado de la investigación que en varios países realizó la CEPAL, entre ellos el Ecuador, y que estableció como conclusión que el Tratado de Libre Comercio con estos estados, con estas naciones, incluido el Ecuador, iba a ser muy negativo para las economías de estos países, y que recomendaba la CEPAL que sean revisados con mucha acuciosidad y con mucha responsabilidad los términos de ese acuerdo. Miren que solamente se necesitan, entre comillas, solamente 70 votos de la Asamblea para dar curso a ese Tratado de Libre Comercio, y hasta ahora no han podido conseguirlos porque está en la cresta de la ola de las necesidades que tiene el Ecuador para recibir ayuda económica urgente y enfrentar esa crisis que el Estado para el año 2024 ha dicho que bordea los 10.000 millones de dólares. Correcto, Gustavo, para el análisis y para la reflexión, los comentarios de Gustavo Itz. Gracias, Gustavo, por el tiempo. Gracias a ustedes por su tiempo y por su invitación. Acá excelente fin de semana. Me escriben que les saluda a nuestro invitado, Magdalena Pozo, me dice. Le mandamos saludos a los estudiantes de la Andina que rindieron recién su examen. Estamos agradecidos por sus conocimientos, dice, examen para la titulación, carrera de comunicación estratégica. Vea, a esos fans, Gustavo. Qué linda comunicación. Muchísimas gracias, te recibo de todo corazón, con mucha gratitud. Muy gentil, un abrazo. Muchos éxitos en su profesión. Gracias a Gustavo Itz, que ha estado con nosotros. 8:09 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.